Hola, soy Cristóbal Alcerro y les voy a hablar de un método para resolver ecuaciones, conocido como el método de punto fijo. El objetivo de esta clase es obtener la solución de una ecuación utilizando el método de punto fijo. Ahora bien, para entender este método necesitamos en primer lugar de un teorema, el teorema 2.3, que lo podemos encontrar en el libro de texto de análisis numérico de Burden y Faires. Este teorema nos dice que si tenemos una función g que es continua en el intervalo AB, tal que las imágenes de g pertenecen también al intervalo AB para toda x en el intervalo AB, existe además una derivada para g en el intervalo abierto AB y una constante positiva tal que esa constante que llamaremos k esté entre 0 y 1. Ahora bien, esa constante k debe ser un número, ¿verdad? Tal que la primera derivada, o sea el valor absoluto de esa primera derivada, sea menor o igual que esa constante. Esa constante, recuérdese que es un número que va a estar entre 0 y 1 para toda x en el intervalo abierto AB. Si estas condiciones que acabamos de mencionar aquí se cumplen, entonces podemos confirmar que existe un número que llamaremos p sub 0 en este intervalo abierto AB, ¿verdad? Tal que la sucesión definida por esta expresión que tenemos acá converge a un único número fijo p en el intervalo cerrado AB. Bien, para comprender más este teorema lo vamos a ver con un ejemplo más adelante, pero antes necesitamos también conocer un corolario, ¿verdad? Que también lo podemos encontrar en el libro de Burden y Faires, ¿verdad? Que nos sirve para estimar el número de iteraciones que se requieren para el método, porque este es un método de tipo iterativo. Ustedes recordarán, un método iterativo es aquel método que hace una y otra vez de un procedimiento para llegar a una solución en particular. Ahora esta solución va a estar sujeta a una condición que nosotros llamaremos tolerancia. Y existen dos fórmulas, que una es esta y esta es la otra. En el ejemplo que vamos a ver a continuación vamos a usar esta, la primera. Si ustedes se fijan, aquí decimos que la diferencia entre la aproximación que encontramos y la solución real debe ser un número menor o igual que k. Esta k es la constante a la cual se refiere el teorema 2.3, el del cual acabamos de hablar. Se va a elevar a un número n, y este número n es el que nosotros tenemos que buscar y es el que nos va a determinar a nosotros el número de iteraciones necesarias para dicho método. Y acá tenemos un cálculo para un valor máximo. Nosotros tenemos que encontrar un valor máximo acá, tal que comparemos el valor inicial que vemos en el método menos el valor a del intervalo del cual habla el teorema 2.3, y el número b, que es el otro extremo del intervalo AB, menos el valor inicial. Al comparar estos dos números, nosotros vamos a tomar el mayor de ellos, y este lo vamos a multiplicar por la constante elevada a la n. Esta expresión que está en el lado izquierdo, al momento de aplicarse, va a estar sustituida por la tolerancia que nos den. Recuerden que la tolerancia a veces nos dan en 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, 10 a la menos. Entonces ese valor iría acá. Bien, veamos un ejemplo, un ejercicio. Este ejercicio vamos a desarrollarlo en 4 etapas. La primera etapa va a ser la siguiente. Usando el manejo algebraico, vamos a reescribir esta ecuación en la función g de x igual a x más 3. O sea, tenemos que ver o deducir esta expresión a partir de esta ecuación. Para ir adelantando un poco, lo que se requiere es despejar para una de las x que esté acá. Ahora bien, podemos
a encontrar muchos despejes para X acá, de diversas formas, pero solo una de ellas va a cumplir con las condiciones que propone el teorema 2.3. De ahí vamos a hacer una segunda etapa que va a ser aplicar el teorema 2.3 para demostrar que la función g que encontramos en el paso 1 tiene un punto fijo único, y ese punto fijo único va a ser la solución de la ecuación que estamos resolviendo en 2,4. Luego vamos a hacer el corolario que también acabamos de explicar para estimar la cantidad de iteraciones que necesitamos para lograr encontrar con una exactitud de 10 a menos 2 partiendo de este valor 3.5. y por último dice acá que utilizamos la iteración de punto fijo para obtener una aproximación de la solución con P0, o sea que este sería el paso para encontrar ya la solución. O sea que repitiendo acá, el primer paso va a ser encontrar una función g. De ahí en el segundo paso vamos a verificar si esta función g no funciona, como les dije, ¿verdad? Funciones g podemos encontrar muchas a partir de esta ecuación, pero no todas van a cumplir con las condiciones del teorema 2.3. Entonces tenemos que verificar si esta función g cumple con las condiciones del teorema. Una vez que verifiquemos que el teorema se cumple, entonces quiere decir que esta función g nos va a llevar a un punto fijo único y que va a ser solución de la ecuación x al cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Luego vamos a aplicar el corolario 2.4 para ver cuántas iteraciones necesitamos para efecto de encontrar la solución. Y por último aplicamos el método de punto fijo, ¿verdad?, para poder encontrar la solución con la tolerancia que en este caso es de 10 a la menos 2. Bueno, teniendo claro lo que queremos, vamos a iniciar con el primer paso, que es usar el manejo algebraico para convertir esta ecuación, o sea que el cuadrado menos 2x más 3 igual a 0, en esta función. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Les decía que lo que hay que hacer es buscar un despeje para x acá. Ahora bien, el despeje que hagamos para x nos debe quedar al final esta expresión. Bueno, veamos los pasos. Reescribimos la ecuación. Luego despejamos para x cuadrado y luego el cuadrado de x lo pasamos al otro miembro y nos queda raíz cuadrada de x más 3. Estamos claros que puede ir más o menos acá, pero recuerden que lo otro lo queremos una función, entonces tomamos la positiva. Entonces ya despejada para x, esta función cambiamos la x por g de x y ya tenemos la función g de x buscada. Bien, ahora vuelvo a recalcar, esta función g de x no es única. Yo pude haber despejado para esta x y se pueden hacer otros artificios acá, de tal manera que se encuentren diversos tipos de funciones de g. Bueno, ahora pasemos a la segunda parte, que es el aplicar el teorema 2.3 para demostrar que esta función g que acabamos de encontrar tiene un punto fijo en este 2,4. Ahora, en este intervalo 2,4. Ahora, ¿por qué nos interesa saber si hay un punto fijo en este intervalo? Si sabemos que hay un punto fijo acá, quiere decir que podemos encontrar una solución para la ecuación que teníamos planteado al inicio en este intervalo. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo probamos el teorema 2.3. Bueno, primero debemos verificar que la función g, o sea esta función, sea continua en el intervalo 2,4, que es equivalente en símbolos a esta expresión g de x pertenece a, esto significa la función es continua en el intervalo 2,4, lo cual se puede verificar con una gráfica, o bien como la función es de tipo raíz cuadrada o radical, fácilmente podemos comprobar que esta función es continua en su dominio. Y su dominio, si usted despeja para x, sería los x mayores o iguales que menos 3 medio, que en ese intervalo tenemos nosotros este intervalo. Pero veámoslo en la gráfica. De manera que me interesa es la gráfica de esto es esta curva, ¿no? Vemos acá. A mí lo que me interesa es que en este intervalo, de aquí
acá sea continua, y ahí se ve que es continua. Y como lo había mencionado antes, la función es continua en todo su dominio, y su dominio es de menos 3 medios a más infinito, que ese es el dominio de la función. Por lo tanto, podemos concluir que la función es continua. Entonces ya tenemos una de las condiciones que se cumple del teorema 2.3 para la función g, de la cual estamos tratando. Ahora vamos a verificar que la función, o sea que las imágenes de g, se recuerda que g de x significa y, los y de g, o sea las imágenes de g pertenecen todas al intervalo 2,4, siempre y cuando x tome valores en intervalo 2,4. Es decir, ¿ve? Si a x le doy cualquier valor que está entre 2 y 4, las imágenes, o sea los valores que sustituyen g, también tienen que caer dentro de 2,4. Esa es otra de las condiciones del teorema 2.3. Bueno, ¿cómo comprobamos esto? Bueno, en la siguiente gráfica se puede verificar, como es la que teníamos en la perspectiva anterior, es que es creciente. Y es fácil, ver una función radical. Nosotros vemos en este caso que es creciente. Entonces, en el intervalo de 2,4, o sea, si x toma valores en este intervalo, a mí me interesa saber cómo son las imágenes de estos puntos. Es decir, me interesa saber cuáles son los valores y que está tomando la función g aquí, en este rango. Vean claro que, mira, estos son los valores que toma x, de 2 a 4. Entonces a mí me interesa saber cuáles son las imágenes. Y lo que quiero comprobar realmente es que estas imágenes queden dentro del intervalo entre 2 y 4, no importa si es menor o es igual, la cosa es que esté dentro de ese intervalo. Ahora bien, observen que aquí, en este intervalo, la función es creciente, o sea que aquí tenemos el menor valor de g de x, y aquí tenemos el valor mayor, o sea que las imágenes están, o sea que los valores de las imágenes, o sea los valores de y de la función g están en este intervalo, o sea entre el valor mínimo y el valor máximo. Entonces lo que tenemos que hacer es hallar la imagen de g de 2, lo tenemos, sustituyendo la función g, y la imagen de g de 4, que aquí lo tenemos. Ahora, hay que tener claro, esto que estoy haciendo funciona siempre y cuando la función solo es creciente o es decreciente, o sea, baja. Ahora, si la gráfica crece y luego decrece, o viceversa, decrece y luego crece, ahí hay que utilizar ya algún otro método alternativo, como ser usar Wolfram o usar métodos de cálculo para efecto de encontrar el máximo. Bien, vemos que la imagen de 2, o sea g de 2, es 2.64, y la imagen de 4 es 3.31, o sea, quiere decir que los valores de y de la función g están entre estos valores, o sea que g de x pertenece al intervalo de g de 2 a g de 4. ¿Por qué? Vuelvo a repetir esto, porque como la función es creciente, puedo decir esto, o si fuera decreciente lo mismo podría decir, o sea que g de x va a estar entre los valores de 2.64, 57, 51, 31 y 3.30, o sea que este rango que tenemos acá en la gráfica está entre estos dos valores, no hay valores que estén fuera de este intervalo, y si ustedes observan, este intervalo está contenido en 2,4, estos valores están en el interior, al igual que este. Entonces estamos comprobando que si x toma valores entre 2 y 4, sus imágenes también están contenidas en 2,4, o sea, pertenecen a 2,4. Y estaríamos ya comprobando otra condición, ¿no? Que es la de que g de x pertenezca a 2,4, siempre y cuando que x también pertenezca a 2,4. Entonces ya tenemos otra condición cumplida, ¿no? Bien, ahora la siguiente condición es verificar que el valor absoluto de la primera derivada de g sea un número menor o igual a una constante k.
pero esta constante acá no puede ser cualquier valor, sino que es un número que esté entre 0 y 1. Si ustedes recuerdan, los números que están entre 0 y 1 son las fracciones propias. Y esto siempre y cuando x también solo toma valores que están entre 2 y 4, el intervalo dado. Bueno, en primer lugar, como aquí hablamos de la primera derivada, calculamos la primera derivada, que es esta expresión. Luego, para efectos de apoyarnos, también vamos a utilizar lo que es una gráfica. Lo que hacemos aquí ahora es graficar la derivada de g. Y a mí me interesa analizar también, así al igual que en la condición anterior, qué pasa con las imágenes, ¿verdad?, del intervalo de 2 a 4. Entonces a mí me interesa de aquí a acá cuáles son las imágenes de estos valores. Ustedes fijan también aquí es decreciente. Entonces podríamos investigar a través de los extremos. O sea, yo necesito saber qué valores se están tomando en este rango, que estas son las imágenes de estos valores. Las imágenes de estos están aquí. Entonces yo necesito saber cuáles son los valores que toman las imágenes en el extremo, que para mí es suficiente, porque como la gráfica es decreciente, entonces lo necesito saber los valores extremos. Bien, por tanto, tenemos que el máximo valor, que estaría en 2, porque como aquí es decreciente, ¿no?, entonces aquí tenemos el máximo valor. El máximo valor lo estaría tomando en 2. Por lo tanto, la constante k buscada es este valor. Y si ustedes se fijan, este valor queda en el rango que nos limitaron en el teorema, ¿no?, que es de 0 a 1. Por tanto, g de' x, o sea, la primera derivada de g, va a ser un número siempre menor o igual que 0.377964. Ahora, como este valor lo vamos a ocupar para efecto de calcular el número de iteraciones, les recomiendo que por lo menos usen unas 7 u 8 cifras decimales, porque entre menos cifras decimales usemos, los errores se van incrementando. Bien, ya con esto entonces nosotros tenemos nuestro valor k, que lo vamos a ocupar en el siguiente procedimiento, que es para encontrar el número de iteraciones. Y vemos, confirmamos acá que este número está entre 0 y 1. Por lo tanto, se cumple que g' o la primera derivada de g es menor o igual que k, tal que k esté entre 0 y 1, pero es la tercera condición que teníamos que probar. En conclusión, con las tres condiciones anteriormente mostradas, podemos decir que g converge a un único punto fijo p en 2,4. Ahora vamos a usar el corolario 2.4 para estimar la cantidad de iteraciones necesarias para lograr con una exactitud de 10 a menos 2 e iniciando con p sub 0 igual a 3.5 para encontrar una solución. Como lo dije al inicio, vamos a utilizar la fórmula p sub n menos p menor o igual a k a la n máximo valor de p sub 0 menos a y b menos p sub 0. Si ustedes recuerdan, esto lo mencioné al inicio cuando anuncié el corolario 2.4. Los datos que se requieren en la fórmula ya los tenemos. Ya nos dicen qué valor inicial vamos a tomar como primera aproximación. Y los valores a y b, que son los extremos del intervalo dado, que recuerden que el intervalo que nos dieron es de 2,4. Y k, que es la constante que encontramos al momento de verificar el teorema 2.3. Bien, sustituyendo estos valores, tenemos el siguiente paso. Miren, sustituimos esto por la tolerancia, cambiamos k, sustituimos el p sub 0 a b y obtenemos esto. Bueno, simplificando lo que está entre las llaves, obtenemos 1.5 y 0.5. El mayor de estos valores es 1.5, por lo tanto el máximo valor de estos dos valores es 1.5.
Bien, ahora recuerden que aquí lo que queremos nosotros es encontrar el valor de n. N es el que nos va a decir a nosotros, o nos va a determinar cuántas iteraciones necesitamos para encontrar una solución de la ecuación que se nos dio originalmente con esta tolerancia. Entonces trasladamos al 1.5 por el otro lado y tenemos lo siguiente. Para efectos de bajar este exponente n de aquí, aplicamos logaritmos a ambos miembros de la inecuación y luego aplicamos una propiedad de logaritmo para efectos de bajar el exponente y nos queda esto. Luego, para efectos de que n nos quede en el miembro izquierdo, le damos vuelta a la inecuación siempre y cuando el signo de desigualdad se invierta. Despejamos para n y tenemos lo siguiente. Y aquí es calculadora lo que requerimos. Y obtenemos que n es mayor o igual que 5.14. Aquí lo que obtenemos es que para efectos de encontrar una solución con esta tolerancia y con este valor inicial, necesitamos por lo menos un número mayor o igual que 5, como puede ser 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente, y vamos a obtener esta tolerancia. Pero nosotros requerimos encontrar el valor que esté más próximo a 5.14, que en este caso sería 6. O sea que para aplicar el método de puntos fijos solo necesitamos 6 iteraciones. Bien, como ya tenemos el número de iteraciones que se requieren para encontrar una solución con una exactitud de 10 a la menos 2, que es n igual a 6, procedemos ahora a encontrar dicha solución, ¿no? Para ello, retomamos la función g de x que encontramos al inicio de la presentación. Para efectos de hacer más ordenadas las cosas, tracemos una tabla y en la primera fila coloquemos el valor inicial o primera aproximación, que en este caso es 3.5. ¿Qué hacemos con este 3.5? Bien, vamos a encontrar una nueva aproximación. ¿Cómo? Bueno, sustituyendo en la función g el valor de x. Entonces, al sustituirlo, obtenemos una nueva aproximación que sería 3.16227766. Ahora vamos a obtener una nueva aproximación sustituyendo este valor en el valor de x de la función g y obtenemos una nueva solución. Y así esta nueva solución la volvemos a sustituir en la función g. Y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Bueno, dijimos que los valores necesitábamos 6 iteraciones para encontrar una exactitud de 10 a la menos 2. Y ahí vamos 1, 2, 3. Entonces necesitaríamos 4, este valor igual que de esta manera lo encontramos 5 y 6. Y ya obtenemos nuestra aproximación con un grado de tolerancia o un grado de exactitud de 10 a la menos 2. Para efecto de abreviar un poco los cálculos, hay una forma más directa. ¿Cuál? Bueno, bien, en su calculadora escribe el valor inicial, 3.5. Una vez que lo tiene en pantalla, le da Enter o igual a su calculadora. ¿Qué sucede al darle Enter o igual? Este valor queda guardado en la memoria de su calculadora y para recuperarlo se utiliza la tecla ANS. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para obtener una primera aproximación? Bueno, escribe raíz cuadrada de 2 por ANS. Entonces está llamando al 3.5 más 3 y le da luego igual o Enter y le va a arrojar este valor. Entonces aquí es donde viene la economía del procedimiento, que si usted le da nuevamente Enter o igual a la calculadora, le resulta este valor, y nuevamente le da Enter, le da Enter o igual, Enter o igual, hasta el número de iteraciones necesarias. Con esto usted se ahorra un gran trabajo. Por tanto, la solución aproximada de la ecuación x cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0 en el intervalo de 2,4 es 3.00658994 y con una exactitud de 10 a la menos 2. Bien, esto es todo de mi parte. Espero haberles ayudado y que lo hayan entendido. Nos veremos en una próxima.